Buenas, hoy vamos a hacer lo que es la lista de armaduras o tabla de armado. Esta tabla es muy útil a la hora de hacer el corte y doblado de las armaduras. Y también nos sirve para identificar cómo son las formas y no recargar de información nuestros planos de armaduras negativas o positivas. Como ven, los parámetros que tenemos para un listado de armaduras son los siguientes. Un esquema de cómo es el armado, o sea, la forma que tiene la varilla, la posición dentro de lo que es el plano en sí, el diámetro de la misma, los distintos pedazos o cortes que va a tener la varilla. En el caso que sea una varilla que tiene rulo, serían las distintas dimensiones de ese rulo, una longitud total de ese corte, la cantidad de corte que tiene con esa configuración y la longitud total que sería para el cálculo final del cómputo métrico y presupuesto. Esto generalmente también ya sale directo de un software, pero como nosotros hicimos de manera manual, vamos a aprender a hacer en esta ocasión. Teníamos esta referencia con esta configuración. Vamos a copiar la configuración para que tenga igual configuración en nuestra referencia. Bueno, ustedes tienen que crear una capa en la cual van a estar las referencias. Yo le coloqué una capa que tenía el color que quería nada más. Vamos a empezar con nuestra nomenclatura. Vemos que ya habíamos colocado unos números de posición para la posición 3 y 4. Entonces vamos a empezar con esa. La posición 3 y la posición 4. La posición 3 era de una varilla que va a ser la parte de la armadura de torsión. Y tiene este esquema de configuración. Entonces vamos a agarrar nuestro esquema y lo llevamos a nuestra tabla de armado. Entonces, en la parte de esquema se tiene esta configuración. Como vemos, la armadura 3 y la armadura 4 tienen los mismos esquemas, o sea, tienen la misma forma de corte, entonces podemos usar la misma referencia para las dos armaduras. Vamos a eliminar toda esta información porque no estamos utilizándola y vamos a dejar la que estamos utilizando. Entonces, nuestro esquema dice que este es el corte de la posición 3 y 4. Y encima aquí tenemos que indicar quién es A y quién es B. Vamos a considerar que B es la posición en horizontal y A va a ser nuestra patilla o patita. Y colocamos. Para la posición 3 tenemos varilla de 8 cada 13, o sea, la longitud es 1,40. La longitud total es 1,40 o 140 centímetros. No tenemos corte en B, tenemos solamente una posición en planta y unas posiciones en horizontal. La patita era de 11 centímetros para nuestra posición 3 y el resto sería para lo que es la posición horizontal o nuestra longitud B. Y ahí tendríamos lo que es el armado de la posición 3 o la varilla 3. Con lo cual nosotros enviamos esta información al taller de armado y van a hacer los cortes y los doblados de acuerdo a este esquema. Del mismo modo, para la posición 4 tenemos la varilla de 8 con una longitud de 155. Y tiene los cortes B, A y B. Y ahí tenemos, y no tiene posición C. Entonces, ahí se interpreta que la posición 3 y 4 tiene esta geometría, van a estar ubicados en este punto, y que tiene el corte total de la varilla 140 y 155 respectivamente con estas configuraciones internas. Lo que faltaría colocar es la cantidad total. La varilla 3 tenemos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. Cada una tiene 60, 10 varillas, sería 60 la cantidad total. Y para saber la longitud total multiplicamos 60 por 140, tenemos la longitud total. Así también para nuestra varilla de la posición 4. Este esquema también podemos ir haciéndolo en Excel o podemos hacerlo luego en Excel.
y tenemos lo que es la cantidad de acero que vamos a estar utilizando. Entonces colocamos aquí. Yo voy a hacer un resumen en la par en Excel porque en el AutoCAD va a ir tal cual yo necesito en mi plano de detalle de armadura, a fin de que el taller de armado me corte tal cual yo quiero. Y en el Excel yo necesito para la parte de cálculo, para saber mi cómputo métrico de material y saber cuántos kilos de acero o cuántas varillas de 12 metros voy a estar utilizando. Estamos en la varilla 3 y la varilla 4 con una longitud 140, 155, este es 60 y este es 40 y le multiplicamos. Tenemos 8400 centímetros y aquí 6200. Y así. También vamos a hacer para las otras armaduras. Vamos a hacer la armadura negativa que tiene un poco menos armaduras. Y vamos a ir colocando. Vamos a llamarle a este posición 2. Y este sería nuestra posición 1. Realmente ustedes pueden colocarle el número que quieran al que mejor les parezca. La posición 1 entonces es varilla de 10 y la posición 2 es varilla de 12. Vamos a copiar esto mismo. La patilla de la posición 10 es de 11 menos 4 centímetros 7. La longitud total es 250. Y faltaría determinar cuánto es el resto de la patilla. O sea, 250 menos 14 nos va a salir la expresión que va a la dimensión B. ¿Cuántas varillas son de la posición 1? Tenemos 36 cortes. Y vamos a actualizar en nuestro Excel también. Varilla de 10, 250, 36 y ya nos va a salir el valor total. En la varilla de 12 tenemos una patita de 11 y aquí es 360. La cantidad de varillas es de 60. 338. 338, 360 y ahí tenemos que actualizar. El esquema sigue siendo válido para estas dos armaduras. Entonces vamos a seguir teniendo ese mismo esquema. Otra armadura que tiene esa configuración, vemos que es esta, la armadura de la zona de la losa 8, armadura de empotramiento. Entonces vamos a ponerle a esa que sea la armadura número 5. Varilla de 8 con una patita de 6. Va a ser un poco pequeña la patita. Con una longitud de 1,40. Se queda aquí 128. Son 12 en total. ¿Tenemos otra que tenga esa configuración? No. Después tenemos todo armaduras rectas en la zona de armaduras negativas. Entonces respetamos nuestro esquema hasta ese sector. Tenemos una armadura aquí.
otra armadura de aquí. Para el siguiente grupo de armaduras, solamente tenemos una dimensión, que es la dimensión en planta. Entonces llevamos nuestro esquema ahí y le vamos a cambiar la configuración aquí. Ya va a ser solamente la dimensión en A. Para la 6 es 620, para 7 es 510 y para 8 1 metro. De esta manera. Faltaría las que son de configuración horizontal. Todas las varillas desde la posición 10 hasta la 12, desde la 9 hasta la 12, tienen varilla de 8 milímetros. Entonces la que vamos a estar modificando son sus longitudes. Entonces 395, 565. Aquí por ejemplo tenemos la misma configuración, entonces serían las dos posición 11. Solo faltaría la posición del voladizo. Esta varilla es de 12 milímetros y tiene 37 varillas de longitud 360. La longitud total es 360 y aquí es 37. Falta actualizar todo este valor. Como vieron, esta varilla tiene un rulo un poco más complejo y para eso sirve mucho la tabla de armado, porque nos va a decir cómo realmente son los cortes en esta varilla, o en este caso lo que no tiene que cortarse, ¿verdad? Entonces esto vamos a ponerle como referencia aquí en nuestro modelo. No hace falta que la expresión aquí esté en escala o el esquema de la gráfica esté en escala, porque lo que importa son los valores y cómo es la forma que tiene que tener. Por eso es que no me preocupa tanto la escala en este aspecto. Ahora faltaría actualizar nuestra tabla de Excel.
con las distintas posiciones y armados. Finalmente tenemos nuestra tabla de armado, indicándonos cuáles son las posiciones de todas las armaduras, los tipos de doblado que van a tener esas armaduras y cuánto mide cada armadura. Así también nos da la cantidad. Esto pueden hacerlo en Excel, como estábamos quitando aquí, porque esto les va a servir para sacar la cantidad de kilos de acero que necesitan, que vamos también a utilizar para determinar la cuantía de nuestras estructuras, que es una relación entre la superficie, entre el volumen de hormigón y lo que es la parte de cantidad de acero por metro cúbico de hormigón hecho. Con esto termina todo lo que es el plano de armaduras positivas, negativas y también la tabla de armado correspondiente. Esto van a tener que realizarlo tanto para las armaduras negativas como para las armaduras positivas.